Bendiciones. Buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Estaremos transmitiendo el mensaje de Dios en esta noche de nuestros hogares, ya que hemos sabido que han venido grandes tormentas en el estado de Massachusetts. Pero aquí estamos para transmitir esa palabra de Dios que necesitamos a diario. Necesitamos palabra de Dios porque la palabra de Dios es nuestra fortaleza. Dios es un Dios que manda que escuchemos su palabra, que estemos pendientes de ella. En esta noche tenemos un tema y el tema trata de la justicia de Dios. Mire, este es el tema de esta noche. Busque su Biblia ahí donde usted esté y vamos a hablar de este tema. Y el efecto de la justicia será paz. Oiga eso, el efecto de la justicia será paz. Sabemos que todos queremos que hagan justicia con nosotros. Toda persona busca que se le haga justicia en un momento dado. Todos queremos que nos hagan justicia, dije. ¿Y tú y yo haremos justicia a alguien que la necesita? Pregúntate. Por eso está la regla de oros, que lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo haga a otros. Entonces, Dios demanda al ser humano justicias. Esperemos que estén ahí entrando en Facebook Live y comparta este mensaje en esta noche. Vamos a entrar a la lectura, vamos a darle momentos que sigan entrando más personas para darle lectura al libro de Isaías. Estaremos hablando en el libro de Isaías de la justicia que Dios demanda al ser humano. Dios es justo y como Dios es justo, Dios quiere que su pueblo sea justo. Que la gente que se acerquen a Dios y sigan a Dios sean justos. Aunque nosotros hemos sido justificados, dice la Biblia, mediante Jesucristo. El hombre se había descarriado. El hombre estaba viviendo maldad tras maldad, iniquidades tras iniquidades. El hombre se había depravado. El hombre se había corrompido. El hombre se había apartado de Dios. Y todo lo que el hombre hacía de continuo, dice la palabra que era el mal. El mal estaba en el hombre. Porque donde está el pecado, donde el hombre se aparta de Dios, no se puede esperar otra cosa que el mal. Pero cuando tenemos a Dios, nosotros hacemos las cosas con temor y temblor delante de Dios. Y cuando vivimos para Dios, tratamos de hacer las cosas agradables a Dios. Oye, por eso es que el amor cubre multitudes de pecados. El amor, oye, cuando tú andas en amor, tú no le haces daños a nadie. Cuando tú andas en ese amor de Dios, ese amor verdadero, ese amor que es misericordioso, ese amor que es compasivo, ese amor que le desea el bien al prójimo, que no le desea el mal al prójimo, tú cumples todas las leyes. Como dice la Biblia, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. A ti no te gustaría que te hagan daños. A ti no te gustaría que te hagan injusticias. A ti te gustaría que te hagan el bien. Pero también eso requiere que también tú hagas lo mismo que a ti te gusta que te hagan. ¿Te gustaría que te hagan el mal? ¿Te gustaría? No. A todos nos gusta que nos hagan el bien. Y vamos a leer en el libro de Isaías. Busquemos en el libro de Isaías, capítulo 32, versículo
17. Y dice de la siguiente manera: y el efecto de la justicia será la paz. Oiga bien, y el efecto de la justicia será la paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Esta palabra de justicia es una palabra que lo usamos en los términos de la corte. Sabemos que dentro de la corte al juez, pero también al fiscal. El fiscal es que acusa a tal persona de algún agravio, que ha hecho a alguien que ha cometido un crimen. Entonces ahí está el fiscal acusando, pero está el juez para evaluar y para hacer justicia de acuerdo a la persona que cometió tal cosas. Ahí está el juez para no solamente defender, diría yo, para ser un balance lo que cada persona merece. Si a ti te hicieron algo injusto, ese juez va a examinar, en la corte se examina a todos y se lleva con pruebas. Por eso es que la prueba es muy importante. Pero hay un juez que es justo, hay un juez que está en los cielos, que es Dios. Mire, hay personas que han hecho barbaridad de cosas aquí en la tierra y ellos se esconden de lo que hacen, salen corriendo o hacen cosas ocultas que creen que nadie lo sabe, pero el juez de los jueces se cobrará todo lo que uno hace en esta tierra. No hay nada oculto que se oculte debajo del sol, que no salga a la luz. No hay nada absolutamente. ¿Cuánta gente han hecho cosas ocultas? Y al final todo ha salido a la luz. Mire, gentes que han trabajado en empresas. Y han hecho fraudes, gente administrando cosas en una empresa, o empleados, y han hecho cosas ocultas, pero al final sale a la luz lo que tal persona hizo. Ahora mismo podemos ver dentro de Estados Unidos que ha habido muchas cosas ocultas que han pasado en el gobierno antepasados y todo ha salido a la luz. Ha salido a reducir todo lo que han hecho. Porque no hay nada oculto que se quede oculto. La Biblia es específica y es clara que las cosas a su debido tiempo van a salir a la luz. Lo que tú haces en la oscuridad un día, en la luz serás visto. Porque no hay nada que se oculte en esta tierra que no sea manifiesta. Todo es manifiesto aquí. Por eso es, amados, que tenemos que vivir una vida de justicias. ¿Cuántas personas hoy en día han hecho crímenes y se han ocultado de la justicia por un tiempo y han salido corriendo a cierto lugar y creen ellos que no lo van a agarrar? Y cuando viene a ver, un día de sorpresas, la justicia nos sorprende y lo agarra, lo atrapa. Porque nadie es burlado de la justicia. ¿Qué es lo que es justicia? Justicia es hacer las cosas con rectitud, es hacer las cosas como se deben hacer. ¿Cuántas personas hacen cosas injustas? Maltratan a otros y cometen crímenes ocultos
que ellos nunca piensan que van a ser vistos de los demás. Pero hay uno que está en el cielo, que está viendo todo lo que el hombre hace aquí en la tierra. Oiga, aquí en el capítulo de Isaías 42:6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por las manos, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Oiga, por luz de las naciones. Sí, aquí está hablando del siervo de Dios. ¿Y quién es ese siervo de Dios que vino a hacer justicia en las tierras? Y que un día Jesús vino y sabe que el hombre estaba perdido en pecado, en su maldad, estaba lleno de iniquidades. Pero Jesús vino a hacer justicia, porque él sabe que el hombre por sí mismo no podía salvarse. El hombre por sí mismo no podía alcanzar la justicia. Por sí mismo el hombre no podía justificarse delante de Dios, porque el hombre estaba embarrado del pecado. Pero la misericordia y la ternura y el amor de Dios alcanzó al hombre mediante el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios fue sacrificado para que nosotros recibamos justicia de parte de Dios. Él es el juez justo. Él se dio. Él se entregó por cada uno de nosotros. Porque íbamos camino a la perdición, íbamos camino a la condenación, porque el hombre se había perdido, el hombre se había alejado de Dios, y hoy en día hay hombres que están alejados de Dios, hay hombres que están apartados de Dios, practicando el pecado, la inmundicia, la inmoralidad, la sexualidad. ¿Cuántos pecados? Hoy en día el hombre se ha convertido a través de muchas naciones y pueblos en sodomista. Por eso Dios está levantando un mover en estos últimos días para que cambien la humanidad, para que salgan del closet de homosexualismo. Gentes en el pecado, en las iniquidades. Y hoy en día, leyes corruptas han venido sobre esta tierra. Pero Dios ha de levantar a uno justo, llamado Cristo, o bien dicho, Dios ha levantado al justo Jesús para él asignar hombres en esta tierra para darle una oportunidad de vida, una oportunidad de paz, porque el hombre que vive una vida de injusticia no tiene paz. El hombre que vive una vida de injusticia no tiene descanso, no tiene reposo, dice la palabra. Pero el hombre que vive una vida de paz, una vida de justicia, un hombre que vive en reposos, vive en descanso, vive en armonía con los demás, no le teme, como dice la Biblia, a las leyes, no le teme al rey, no le teme a nadie, porque el hombre que anda en amor, anda en paz. Anda en paz. ¿Cuánto andan con temor? ¿Cuánto andan corriéndole a la justicia? Y todo aquel que le corre a la justicia porque ha hecho algo mal. Pero nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, porque Él cargó
nuestras enfermedades. Él cargó nuestros pecados. Él cargó el peso del pecado que cargábamos. Ahora Jesús nos hace libres. Y te dice, ahora yo te justifico mediante mis sacrificios. Él nos ha justificado. Cuán grande el amor de Dios. Dice, el amor de Dios es maravilloso, un cántico. El amor de Dios es profundo, es ancho, es profundo, es alto. Yo no puedo quedar fuera de él. Pero dice la Biblia también, no se burle nadie de Dios. Porque lo que tú siembras, eso va a cegar. ¿Cuántas personas dicen, ¿dónde está tu Dios? Gente que le pasan cosas. Al justo le pasan cosas en la tierra. Y muchos dicen, ¿dónde está tu Dios? Como a Job. Vemos lo que a Job le pasó. Dirían los amigos, ¿y tu Dios dónde está? ¿Qué tú hiciste? No todo lo que nos sucede y no todo lo que nos pasa es porque hemos hecho algún agravio, sino que Dios procesa al ser humano para que se acerque a él. Dios quiere darle una lección al ser humano. Dios quiere que el ser humano aprenda. Y tenemos que aprender de él. Dice que él fue el siervo sufrido. Jesús fue el siervo que sufrió por nosotros. Le hicieron injusticia a él. Injustamente lo crucificaron. Porque en él no se halló maldad, dice la Biblia. En él no se halló iniquidades. ¿Cuántas personas aquí en la tierra están pasando por situación que quizá ellos nunca han cometido tal cosas? Pero te digo algo, que la justicia de Dios nunca se olvida. Dios nunca se olvidará de ti. Recuerda, amigos y hermanos, solamente espera en él. Espera un poquito en él. No te precipites. No hagas tu justicia. Deja que él haga justicia por ti. Porque Dios es justo y Dios ama lo justo. Y justificado hemos sido mediante Cristo. Él nos justificó. ¿Para qué son los jueces? En la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento el libro de los jueces, donde habían jueces que Dios puso en sus pueblos, porque el pueblo se había corrompido. La nación de Israel se había corrompido, se habían desviado, siendo un Dios tan bueno, tan misericordioso, un Dios que los defendía a ellos, un Dios que los sustentaba, un Dios que les proveía alimento aún en el desierto, aún Dios permitía grandes prodigios y señales en sus pueblos. Tenía profetas, tenían reyes y les tuvo que poner jueces también. Tenían jueces. ¿Para qué? Para juzgarlo. Porque muchos cometían injusticia. Oiga esto. Gentes que prestaban a un alto interés al mismo pueblo de Dios. Y ellos tenían que entregárselo todo y se lo quitaban. Porque le hacían agravios al pobre, al necesitado, a las viudas. Pero hay un Dios de justicia que le puso jueces a ellos para que los condenaran. Porque ¿qué hace el juez? El juez libera al que no ha hecho nada. Pero el juez condena al que ha hecho tal cosa. Y ese Dios es justo. Amén. Y hay gente que dice, ¿por qué este está pagando lo que no debe? ¿Sabe usted el secreto del corazón del ser humano? ¿Sabe usted lo que tal persona ha hecho? ¿Sabe usted? Solamente Dios conoce el interior
del corazón del ser humano. No hay nada que se oculte delante de Dios. En esta tierra que estamos viviendo, esta tierra se ha corrompido. El ser humano está buscando de una y de otra manera cómo obtener las cosas con violencias. Cómo obtener las cosas por encima de los demás. Violando las leyes. ¿Para qué son las leyes? Dice la Biblia. Para los patricidas, matricidas y homicidas. Los que cometen tales violación es la ley. Pero para nosotros, los que amamos a Dios, los que vivimos con temor y temblor, no le tememos a la ley, porque nosotros no violamos la ley, porque nosotros hemos sido llamados a hacer justicia, porque Dios nos ha llamado reales sacerdotes, pueblo santo, nación apartada para Él, y un hombre de Dios, apartado para Dios, viviendo para Dios, vive una vida santa, una vida piadosa. Amén. Y temerosa. Aleluya. De Dios. Así que vistémonos de justicias. Vistémonos de justicias. Cuando hay justicia en un hombre, brillas como el sol en su esplendor. Cuando hay justicia en un hombre. Y Dios levanta en esta nación y levanta alrededor del mundo hombres de Dios que representarán justicia sobre esta tierra. Y Dios lo está haciendo y lo va a seguir siendo, porque hasta que Él venga, pondrá hombres llenos del Espíritu Santo que viven en justicia porque aman al prójimo. Y un hombre que ama al prójimo es un hombre que practica la justicia, porque no le hace mal a nadie. Oiga, si todos fuéramos cristianos, ¿qué diferencia hubiera en el mundo? Por eso es que el presidente de Estados Unidos ha estado estimulando, animando a esta nación que vuelva como era antes, que esta nación fue fundada sobre el cristianismo. Usted, mire esto, escuche bien lo que le voy a decir. En esta nación se ha corrompido tanto, pero Dios está restaurando esta nación. Oiga bien, escúcheme bien usted que está ahí. ¿Cómo usted cree? ¿Qué leyes son que están aprobando? Que un ladrón se meta en una tienda y robe cierta cantidad y no lo apresan, no lo meten preso y le dan que otra oportunidad más para que siga robando, y a la tercera oportunidad es que lo llevan presos. ¿Qué leyes son estas? Digo, ¿quién son que aprueban estas leyes? Y no tengo miedo de decirlo. Hombres corruptos, hombres de mentalidad corruptas, hombres corruptos de verdad. Y Dios ha de pasar fuego por esta tierra. Dios ha de cambiar esta tierra, porque vendrá un día el legislador de Judá, que es Cristo Jesús, y juzgará a los hombres por su maldad y por su iniquidad. Él vendrá a hacer justicia por las naciones, porque las naciones todas se han corrompido, los pueblos todos se han corrompido. Mire ahora, yo estaba escuchando en Europa al vicepresidente de Estados Unidos hablando en un discurso que estaba reunido con ellos, y le decía a ellos, ¿cómo es posible que una persona a 20 pies de distancia en silencio está orando frente a un lugar de aborto de niños? Y por eso lo llevaron presos. Y decía el vicepresidente que también a ellos mismos se lo decía. Él estaba allá en Europa ahora reciente. Y él mismo decía, el vicepresidente, que se lo decía a ellos: ustedes en su casa no pueden orar. No pueden orar, porque si se entera que usted está orando, aunque esté en su casa orando, lo arrestan.
o está peor que China. Europa está. Y Europa era un bastión del evangelio donde Pablo predicó la palabra. Y mire cómo está ahora. Pero Dios ha de restaurar para los últimos días toda esta nación, porque Cristo está a la puerta. Esto es cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de la palabra, porque el Mesías ha de venir sobre esta tierra para juzgar a los hombres. Amén, Él vendrá y nadie lo detendrá. Gloria a Dios, aleluya. Él viene por sus pueblos. Así que aún dentro de los gobiernos hay corrupción. Y oiga, no hay unas cosas que cuando alguien le habla de corrupción, se levanta contra usted. Y no, a mí no me importa que se levante porque lo han hecho anterior, me han cortado el mensaje, me lo han quitado de las redes. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Porque no le gustan los corruptos que le hablen de estas cosas. Y hay gentes que se han corrompido en esta nación. Hay gente que está corrompida completamente. O defalcando la entrada de lo que le entras al gobierno. Sí, amados, oiga bien esto, lo que le voy a decir. Usted y yo pagamos taxi en esta nación. Pagamos impuestos. Usted y yo pagamos impuestos. Y esos impuestos, ¿para qué lo están usando? ¿Para mandárselo a Gaza para que compren condones? ¿Usted cree que eso es justo? Lo que usted trabajando aquí. ¿Usted cree que es justo que le manden a Colombia dinero para que los niños les cambien el sexo? ¿Para que hagan cuantas barbaridades cosas? Eso se llama injusticia. Eso se llama de paparrar el dinero que usted y yo aportamos en esta nación. Pero Dios se ha acordado de esta nación para que aquí hagan cambio. Y vienen cambio positivo. Vienen progreso sobre esta nación. Prepárese usted que viene no solamente a esta nación, sino alrededor del mundo. Porque donde quiera que tú estés y honra a Dios y hace las cosas bien, Dios te va a honrar. Y a los presidentes de diferentes naciones, líderes políticos de diferentes naciones, le digo en esta noche que busquen de Dios, que pongan a Dios en primer lugar, como lo ha hecho Nayib Bukele, como lo está haciendo el presidente Donald Trump. Pongan a Dios en primer lugar para que todo les vaya bien, porque si así lo hacemos, va a haber cambios. Hay muchos que no le gustan, los corruptos no les gustan, los que se benefician de la corrupción no les gusta, pero los que le gustan el bienestar para otro, sí le gustan. A mí me gusta que a usted le vaya bien, eso es. A mí me gusta que usted progrese. Y eso es lo que Dios quiere, que no todo para mí, como las sanguijuelas, chupando uno solo, chupando. Así estaban las cosas, chupando, como la sanguijuela. Pero te quiero decir algo. Viene tiempo de bendición, no solamente a esta nación, para muchas naciones, para todo aquel que busca de Dios. Viene un mover de Dios, viene un mover del Espíritu Santo sobre muchas iglesias. Oremos por Europa. Necesitamos orar por Europa. Europa ha dejado los principios de la palabra. Europa era un bastión, como digo de nuevo otra vez, del Evangelio. Pablo predicó toda Europa, toda Asia, dice la Biblia. Predicó. Y hoy en día, Europa está implementando leyes corruptas que tienen que ver con el comunismo. Y aparte del comunismo, con una mezcla de engaños para engañar la juventud y llevarla a otros ámbitos para corromperlo. ¿Qué es esto? Pero te digo algo, para eso está la iglesia, para hablar la verdad.
y no tener temor ni miedo de hablarle la verdad a los demás. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones. Recuerda, Cristo viene pronto. Vamos a vestirnos de justicia. Vamos a amar a los pecadores, pero no vamos a aceptar lo que ellos quieren implementar dentro de las naciones. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios y vamos a decirle a ellos que los que buscan a Dios tienen una esperanza brillante. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.